saludarlos. Estamos en este ciclo de Fundamentos del Orden Constitucional y el día de hoy trataremos un tema muy relevante para la sociedad política y para todas las personas en relación a el bien común. Nos acompañan el día de hoy dos grandes profesores, ambos doctores en Derecho, el profesor Ignacio Covarrubias, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Inglaterra y profesor de Derecho Constitucional. También el profesor Gonzalo Letelier, quien es doctor en Derecho también y está a cargo del Centro de Estudios Generales de nuestra universidad. Por lo tanto, es un agrado compartir con ambas personas que conocen tanto este tema. Y en ese sentido, junto con saludarlos a ambos, tal vez partir preguntando directamente, a partir de todo lo que aconteció en las últimas semanas, eh, ¿qué es el bien común y qué sentido tiene el bien común hoy? Gonzalo, Ignacio. Bien, gran pregunta, Marcela. Yo creo que la manera más sencilla de responder es recurriendo a la tradición clásica, que es el contexto en el que se formó la noción de bien común. Los clásicos piensan que el bien común es directamente el fin de la sociedad. Nosotros tenemos una mentalidad muy técnica, entonces tendemos a pensar los fines fundamentalmente en términos de una meta o de un resultado al que hay que dirigirse. Los clásicos pensaban más bien que los fines son causas, es decir, no es solamente aquello hacia lo cual se mueve algo, sino que es fundamentalmente la razón por la cual existe. Y en ese sentido, cuando nosotros decimos qué es el bien común de la sociedad, y esto es quizá una de las distinciones más importantes porque es quizás también una de las confusiones más frecuentes, no hay que pensarlo fundamentalmente como una especie de imagen de sociedad ideal que conocen algunos iluminados, digamos, hacia la cual todos tendríamos que dirigirnos, nos guste o no, sino que es más bien la plenitud, la perfección, o sea, el pleno desarrollo de aquello que es constitutivo de la vida social. Finalmente, vivir en sociedad es un bien, ¿sí? Es bueno para nosotros vivir juntos. Ese vivir juntos se hace posible en virtud de cierto tipo de vínculos jurídicos y políticos que requieren de ciertas disposiciones y de ciertas conductas de los miembros de la sociedad. Bueno, el bien común es simplemente eso, es la plenitud la perfección de esas disposiciones, de esas conductas que precisamente son lo que posibilita la vida en común, que es lo que posibilita todos aquellos bienes que se siguen del vivir juntos. Entonces, Gonzalo, si pensamos que el bien común es un fin, que es un fin en sí mismo, que es propio del ser humano, de su sociabilidad, tal como decía Aristóteles, y también parte de la comunidad política, porque está al servicio de ella. Ignacio, ¿cómo ves tú el sentido del bien común hoy en nuestra comunidad política? Gracias, Marcela. Mira, siguiendo la misma línea de lo que decía Gonzalo, lo que vemos hoy día es una tremenda incomprensión del bien común, o bien, ¿no es cierto?, una deformación, ¿no? Lo que sucede, voy a empezar de atrás para adelante, ¿no? O sea, dando algunos ejemplos. Pienso cuando hoy día vemos que las personas de la calle afirman, por ejemplo, que a raíz de lo que está sucediendo con el famoso cuarto retiro, lo que importa, muchos afirman, es que yo reciba la plata más allá de cómo le vaya a la economía. Eso ya devela una incomprensión tremenda del bien común, porque pareciera que el bien propio es independiente del bien de todos, ¿no?, que es el bien común. Otro ejemplo dice relación con la actitud que tienen muchos parlamentarios o gobernantes, que muchas veces toman las decisiones pensando en un costo o beneficio de inmediato, o evitar un costo, como sería el problema de su reelección, olvidando, ¿no es cierto?, que las decisiones que ellos adoptan, más allá de ese beneficio concreto, individual o personal,
redunda en políticas públicas que sean para todos. Es decir, la principal incomprensión del bien común arranca en la idea muy actual y cada vez más agudizada de que es posible concebir una especie de bien público independientemente del bien personal. Traducido en la clásica, no en el sentido original, sino clásica por repetida y consabida, idea de que es posible construir un reino de justicia sin que las personas seamos justas, ¿no? Como si fuera posible que las políticas públicas o los diseños institucionales o constitucionales son las cosas relevantes independientemente de cómo nosotros actuemos personalmente. Y no hablo de vida privada y pública porque precisamente creo que ahí está una parte del origen del problema. Pero eso ya da para otra parte de la conversación. Bueno, Ignacio, tú has puesto varios ejemplos de lo que el bien común no es, lo cual me parece sumamente interesante y muy actual. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Gonzalo también en la misma línea. Entonces, ¿qué relevancia puede tener el bien común hoy en día? Porque pareciera ser que, como decía Ignacio, los bienes particulares son más deseados que el bien común en un sentido de plenitud, de dar a la sociedad ese mayor desarrollo espiritual y material posible, conforme al origen del bien común, o de lo que uno cree que es el origen, que es la doctrina social de la Iglesia. Sí, yo creo que ha habido pocos momentos en la historia reciente de Chile en que la pregunta por el bien común sea más urgente. Porque finalmente una instancia constituyente como la actual es precisamente un momento privilegiado en que es absolutamente urgente y necesario plantearse en serio la pregunta por el bien común. Y aquí se da una paradoja que es bien importante hacer notar y puede llegar a ser preocupante, porque si uno piensa al margen del juicio personal que se pueda haber formado respecto de los eventos del último año, que bueno, exigen muchos matices, pero no es el punto entrar en eso. Una de las cosas que surgió con más fuerza era precisamente esta conciencia de una especie de crisis de comunidad, ¿sí? De crisis de la vida en común. Una conciencia de que el modo en que estábamos pensando las relaciones sociales en una perspectiva fundamentalmente individualista, bueno, en muchos sentidos planteaba serios problemas. Pero al mismo tiempo vemos que la misma discusión constituyente muchas veces se plantea exclusivamente en términos de garantías de derechos individuales, como si eso fuera suficiente para garantizar el bien común social. En el fondo, reproduciendo esta lógica a la que aludía Ignacio, de que finalmente es posible alcanzar el bien común de la sociedad, incluso si jugáramos por hipótesis a que la sociedad está constituida por un pueblo, o sea, que esta sociedad es un pueblo de demonios, usando la imagen la imagen kantiana, digamos. Un pueblo de demonios regida por un cierto tipo de derecho, entonces permitiría el florecimiento de la vida social, pero es que la verdad es que no es así. Porque el problema es que, insisto, nosotros tenemos una mentalidad súper técnica, entonces estamos acostumbrados a entender también la vida social en términos instrumentales. Yo participo en la vida política en la medida en que me sirve para alcanzar ciertos fines que son propios. Y entonces, en ese contexto, la vida social es esa especie de gran instrumento que garantiza mis bienes particulares, y garantizándolos, bueno, tengo que asumir el costo, en últimos términos, de la vida junto con otros, y tengo que minimizar ese costo. O sea, ojalá que la vida con otros me sea lo menos onerosa posible. Pero claro, el problema es volver a recuperar la conciencia de que, siendo naturalmente interdependientes, el primer bien común social, insisto, no es una meta a la cual tenemos que movernos. El primer bien común social es que haya sociedad. El primer bien común social es el hecho de vivir juntos. Es bueno vivir juntos. Porque precisamente el problema es que somos seres sociales. El bien de la persona es un bien social. Entonces no hay distinción real entre el bien común social y el bien particular. Hay una distinción exclusivamente de la formalidad bajo la cual se lo considera. Yo puedo considerar el bien de la persona desde una perspectiva rigurosamente individual, y ese es el problema fundamental de la ética,
o puedo considerar el mismo bien de la persona en cuanto socialmente comunicado, es decir, en cuanto yo recibo y contribuyo simultáneamente a través de mis interacciones sociales con ese bien de todos, en el entendido de que, en primer lugar, vivir juntos es un bien. Perdón, me detengo solo un segundo más en esto, porque me parece que es bien importante. Porque esto es lo que permite superar quizás la principal objeción a la idea de bien común, que es precisamente la constatación, porque ya no es ni siquiera una tesis teórica, es la constatación de que en una sociedad conviven visiones del bien que son distintas y muchas veces son mutuamente excluyentes. Claro, si yo parto de la base de un reconocimiento de la naturaleza social del bien del hombre, no solamente del hombre, sino la naturaleza social del bien del hombre, entonces el bien común político no es en primer lugar algo que se propone, sino que en primer lugar algo que se constata. La pregunta no es en primer lugar hacia dónde tendríamos que movernos. La pregunta es en primer lugar, también vamos a tener que preguntarnos eso, digamos, pero la pregunta anterior es ¿cuáles son los bienes que explican que de hecho queramos seguir viviendo juntos? Y las sociedades entran en crisis y nosotros estamos en la cornisa de una crisis de ese tipo en algunos sentidos, cuando no somos capaces de responder esa pregunta, cuando no somos capaces de razonar desde el presupuesto de que es un bien vivir juntos, de manera de que yo me doy cuenta, constato en la experiencia, que es bueno para todos nosotros que a todos los demás les vaya bien. Si me permites complementar eso, Marcela y Gonzalo, Sí, que me totalmente. parece que lo que dices es muy pertinente y tiene muchos ejemplos en materia de derecho constitucional. Y ahí, claro, seguramente voy a ser políticamente incorrecto porque yo estoy invitado en mi calidad de profesor de Derecho Constitucional, pero voy a decir algo que seguramente a la mayoría de mis colegas no le va a decir. Uno de los problemas de base del derecho constitucional es que asume algunas de las premisas de que el bien común o de que hay un bien que no es común a todos, ¿no? Entonces hay un problema de si es común y hay un problema de que si es bien. Pues en el fondo la lógica constitucional más bien habla de intereses, ¿no? Entonces, ¿a qué apunto? Porque aquí hay temas interesantísimos. Yo creo que el problema de base del constitucionalismo, más allá de una u otra constitución, es que arranca de la premisa de que la sociedad surge para poner remedio a una disociación natural entre los individuos, ¿no es cierto? Y esa disociación, ¿no es cierto?, se resuelve con una lógica más bien técnica, como decía Gonzalo, o matemática, que es más propia, ¿no es cierto?, de las ciencias de la geometría o de la física. Es decir, que un peso se contrapone con otro peso. Entonces, para evitar el abuso, es importante dividir el poder, ¿ah? Entonces, es más importante el control que el autocontrol, ¿no? Si ustedes fijan, la lógica constitucional opera sobre la base muy hobbesiana, por lo demás, y de ahí para arriba, de pesos, de contrapesos, de límites, pero arranca de la disociación al contraponer derechos con bien común, cuando efectivamente, desde el punto de vista clásico, no solo no hay contraposición, sino que hay continuidad entre lo personal y lo común. Y esto tiene varias consecuencias desde el punto de vista de la interpretación de los derechos y desde el punto de vista de las políticas públicas. Desde la interpretación de los derechos, para dar algunos ejemplos, suele, ¿no es cierto?, consecuencia de esa deformación, es que se piensa que los derechos tienen límites más bien externos que internos. Es decir, yo hago todo lo que quiera mientras no dañe a otro, ¿ya? Y por lo tanto el bien común me viene a constreñir de algún modo externamente a través de la legislación. Claro, en eso hay algo de cierto, porque el bien común y el legislador, como decía Tomás de Aquino, tiene que contribuir, ¿cierto?, a que el ciudadano logre ser virtuoso. Pero el primer paso no es el control externo, sino el autocontrol. La virtud humana. Eso es una cosa. Y por otra parte, las políticas públicas, para que sean realmente eficaces, cuentan, hoy día hay un escepticismo respecto de ese escepticismo, pero cuentan o debieran contar con la virtud humana. Pongo dos ejemplos muy actuales. Cuando se suele pensar en políticas públicas, por ejemplo, el problema de la escasez del agua, ¿no?, y el problema del endeudamiento de la población. Las políticas públicas, como son técnicas y disocian lo personal de lo común,
porque lo ven en términos individuales y públicos, lo que suelen hacer es renunciar a la posibilidad de que el ciudadano en verdad puede formarse, de que el ciudadano puede tener hábitos que contribuyen al éxito de esa política pública. Entonces, cuando pensamos en la escasez del agua, no se les ocurre el tema educacional, claro, es de largo plazo, donde ahí está de verdad parte del problema. Y entonces piensan más bien en una carretera hídrica, como si la solución del problema fuese que teniendo más agua, se va a acabar el problema de agua sin que nosotros cambiemos nuestros hábitos sobre cómo consumir agua. Lo mismo ocurre en materia de endeudamiento. Sabemos que existen problemas de endeudamiento porque en general las personas pueden endeudarse a lo que quieran, pero eso es un problema ya no solo personal, es un problema de bien común. Entonces la legislación tiene que hacerse la pregunta respecto de cómo tener la información adecuada para tomar decisiones en la materia. Y cuando alguien dice queremos tener información sobre la deuda consolidada, entonces aparecen los derechos. No, es que el derecho a la privacidad económica en el fondo nos impide que el regulador tenga acceso a toda la información económica. Pero esa información, bien resguardada, con los debidos límites, nos permitiría precisamente adoptar una política pública en materia de endeudamiento que apunte a desincentivar, no solo desincentivar, sino también a educar a la población respecto de que el problema central no está en los límites externos, sino está en el autogobierno. Algo muy interesante lo que han dicho los dos, porque hay varios puntos que se unen a propósito de lo que dice Gonzalo y de lo que dice Ignacio. Porque, por una parte, Gonzalo dio un poco vislumbró el tema de que estábamos en una cornisa, y yo me pregunto entonces, por esta misma disociación, por esta idea del principio de no contradicción, porque pareciera ser que ahora todo se optimiza, incluso el bien común está ligado a la idea para algunos de la optimización. O sea, cuando se dice en la encíclica y en la constitución vigente la mayor satisfacción, parece que se entiende como un principio de optimización, a propósito de lo que decía Ignacio, de este conflictivismo, ¿no? De que en el fondo estamos en pugna entre el bien privado y el bien público, y esa decisión después genera un problema para la sociedad completa. Pero en el fondo tengo que priorizar, eso me obliga a jerarquizar mi derecho a lo tuyo. Y pareciera ser entonces que estos supuestos que son constatables y que me parece que son anteriores al derecho, ¿podría uno decir que el bien común hoy día está en crisis? ¿O es muy errado? ¿Cómo lo ven? A ver, yo creo que decir que el bien común está en crisis es decir que una sociedad está en crisis. Sí. Porque al final, si el bien común es eminentemente justicia, ¿sí? Es en primer lugar, no exclusivamente, pero en primer lugar justicia. Bueno, de nuevo, la tesis clásica es que el bien es una noción trascendental. Eso significa, en términos concretos, que todas las cosas subsisten por lo que les queda de bueno. Entonces, si yo digo que un animal está enfermo, claro, está enfermo porque hay algo que no funciona, pero la condición de posibilidad para que esté enfermo es que haya animal, y eso significa que en cierta medida está sano, ¿sí? O sea, porque está sano puede tener una cierta enfermedad. Acá pasa un poco lo mismo, en el fondo, que pueda haber crisis en el bien común es porque hay todavía vida social que es constitutiva de la vida de las personas, y esa vida social está constituida fundamentalmente a partir de vínculos de justicia. En ese sentido, lo que dice Ignacio es súper cierto. O sea, al final lo que posibilita la vida social es la virtud de los ciudadanos, lo cual no es excluyente con ser muy escéptico respecto de la virtud de los ciudadanos. O sea, uno puede perfectamente ser profundamente escéptico, y muchas veces hay que serlo, sobre todo cuando la mayor parte de los incentivos están puestos muy espontáneamente en que convenga el acto injusto. Pero claro, es que incluso el acto injusto es posibilitado por las relaciones de justicia. O sea, yo no puedo mentir sino en una comunidad en la cual se presupone que yo digo la verdad, porque si no, mi mentira no es creíble, ¿sí? Yo no puedo cometer ningún tipo de fraude, sino en un contexto en el cual se presupone que los intercambios están regidos según ciertos principios elementales de justicia. Entonces, el punto acá no es tanto
en el contexto de la discusión constitucional, no es tanto una especie de constitución moralista que le exija a los ciudadanos ser Santa Teresa de Calcuta, sino el constatar el hecho de que lo que posibilita la vida social es un grado mínimo de virtud, que es precisamente lo que se garantiza mediante la amenaza de la sanción. Es en el fondo, la lógica, en último término, la lógica de un sistema penal es precisamente ese. O sea, finalmente, lo que posibilita el primer paso para que la persona pueda ser virtuosa es que no sea viciosa. El primer paso para que las personas sean buenas y decentes es que no sean malas, ¿sí? Entonces, la amenaza de sanción apunta precisamente a lograr que las personas no sean malas, pero lo que permite la vida social no es que las personas no sean malas. Lo que permite la vida social es que las personas sean de decente para arriba. Y entonces tiene que ser razonable, tiene que ser posible, tiene que ser fácil esa virtud que en último término es lo que permite que nosotros mismos percibamos naturalmente la vida social como un bien. En último término, allí donde yo me encuentro con alguien y mi primera sensación es ver en él una especie de potencial amenaza, pero ahí sí que tengo un problema de bien común. Y cuando yo normalizo eso y lo transformo en un principio de la reflexión política, de la reflexión jurídica, de la reflexión constitucional, significa que tengo un serio problema. Significa que tengo un serio problema. Y por lo demás tengo una profunda ceguera respecto de la naturalidad de la vida social. Nosotros fundamos nuestras interacciones cotidianas en el presupuesto de que la otra persona es mínimamente decente. No hace falta que sea un santo. Basta con que haya un grado mínimo de justicia. Y en último término, el bien común consiste en eso, en la plenitud de esa justicia, de que aquello que en principio se hace al menos por justicia, bueno, paulatinamente vaya siendo cada vez más posible y cada vez más frecuente que se haga por amistad, que se haga por concordia, que se haga por un interés en el bien común en último término. Y eso tiene muchas consecuencias concretas en lo constitucional y jurídico, porque lo que tú dices, lo dijiste con otras palabras, es suponer, ¿no es cierto?, que el bien no está en otros, sino el bien común arranca de mi propio bien, de comprender que la configuración de mi bien configura al mismo tiempo al otro, y viceversa. Por lo tanto, no es posible, ¿no es cierto?, ni diseños, ni políticas públicas, ni nada de orden social que se haga independientemente de esa consideración, ¿no? Y por eso es que el problema, insisto, que el problema base, como yo decía, del constitucionalismo, es precisamente que cree que lo importante, ¿no es cierto?, se resuelve equilibrando la tensión entre libertad individual y poder, ¿eh?, pero sin tener una idea necesariamente clara respecto de cuál es el alcance de esa libertad y de ese poder. Y por lo tanto, ab initio contrapone algo que en principio no debería estar contrapuesto, sino que debería verse, como bien lo decía Gonzalo, colaborativamente. Y esto no significa que un dejo de falta de realismo, sino simplemente el realismo es lo que exige que cuando uno se ocupa de cualquier institución pública, estatal o social o humana que congregue a una comunidad o a parte de ella, necesariamente la pregunta ineludible es no solo qué queremos, sino cómo lo queremos. Y aquí es clave, esto es muy importante, no dar por supuesto, ¿no es cierto?, que el bien es una cuestión privada o que meramente individual. Porque el error histórico del constitucionalismo es precisamente en algunos casos renegar y en otros casos darlo por supuesto. Pero darlo por supuesto y dar por supuesto que la virtud, digamos, camina sola y que el Estado y la sociedad no tienen nada que hacer con ella, ya tiene un problema grave, que es el problema de que uno tiene que ocuparse, ¿no?, y preocuparse de que el concepto de bien común no es solamente individual o personal, no es disociado, sino que también es un concepto que impregna el derecho constitucional. Por lo tanto, la disociación entre lo individual y lo político, así como la separación, ¿no es cierto?, tan moderna entre Estado y sociedad,
¿ya? Explica que las constituciones políticas sean impotentes para abordar muchos temas precisamente porque arrancan, ¿no es cierto?, de una visión disociada del hombre y de la sociedad. Vean ustedes todo el tema de la sociedad civil, los fenómenos de la religión, de la espiritualidad, son difícilmente captables, ¿no es cierto?, y subsumibles por el concepto de derechos fundamentales, ¿no? Además, tratándose de derechos fundamentales incapaces de, según el mismo constitucionalismo, de jerarquizar bienes y por lo tanto entra a tensionar en condiciones de igualdad bienes que no tienen la misma entidad. Y eso hace esa falta, ¿no es cierto?, de claridad respecto de la jerarquía, ¿no es cierto?, de los distintos bienes, hace que al final los bienes clásicos empiecen a mutar de contenido y ya no solo mutan de contenido, sino que empiezan a considerarse como no derechos, derechos que eran considerados inalienables, como por ejemplo el derecho de los padres a educar a sus hijos, la libertad religiosa en su plena dimensión. Entonces ya no es un problema de, esto no puede resolverse, y con esto termino, esto no puede resolverse simplemente bajo la lógica de ciudadano, ¿ah?, o titular de derechos versus Estado, porque aparte del problema de la tensión que supone, ¿no es cierto?, verlo de esa manera contrapuesta, olvida una serie de aspectos que son constitutivos de la misma vida social, porque el bien común no es un principio, ¿ah?, hay que ponerle una palabra, sino más bien una realidad. A mí me parece que es muy interesante lo que ustedes dicen respecto de la idea de la unidad del ser humano en razón del bien común, porque a veces uno dice en clase, bueno, y trata de enseñar, el bien común no es la suma de los bienes individuales, pero también a lo mejor esa decisión también genera algún tipo de problema sobre cuál sea el concepto de bien común. Últimamente ha habido una idea de que existen ciertos conceptos que son abiertos, sobre todo en una discusión constitucional, que son indeterminados y que en el fondo no se pueden precisar. Y como no se pueden precisar, quedan, digamos, determinados por el poder público que en su caso correspondan. Esencialmente el juez podría ser, que dice el derecho. Pero en ese sentido, tiene un contenido propio el bien común, más allá de la idea de los conceptos jurídicos indeterminados, o queda entregado, porque a mí me parece que si no lo podemos determinar, si es algo como imposible de determinar, lo probable es que quede entregado a la decisión de derechos, a la decisión de la sociedad, de la comunidad política, etcétera, de lo que veníamos conversando. Sí, normalmente a ver, la bibliografía sobre bien común es muy abundante. No siempre es de la mejor calidad, hay de todo, pero en general hay un cierto consenso en la tradición clásica dentro de la cual se inserta el problema en distinguir ciertos elementos, ciertos aspectos que están en cierta medida jerarquizados, ¿sí? Y que básicamente responden a cuestiones bastante elementales de sentido común. Un primer aspecto, que no es el último, sino el primero, y que sea el primero significa que es condición de los demás, pero que siendo condición no es la culminación de los demás, sino simplemente lo que lo posibilita. Y entonces es muy urgente, pero no es lo más importante, es un grado de provisión mínimo suficiente de bienes materiales, es decir, la abundancia, básicamente, la abundancia posible de bienes materiales, es decir, en último término, la riqueza de una nación, que no es solamente abundancia de bienes materiales, sino en último término toda una estructura económica que permita una distribución razonable de esos bienes, digámoslo mejor, unos procesos de distribución o de participación en esa riqueza que permita, al menos posibilite, el acceso a los bienes indispensables a todo el mundo y posibilite también la constitución la paulatina constitución de un patrimonio personal. Y entonces aquí, relacionado con esto, hay una serie de bienes propios del orden económico que son parte fundamental del bien común. O sea, partiendo por la propiedad privada, evidentemente, que claro, en esta lógica no es opuesta
al bien común, sino que es directamente su condición de posibilidad, o sea, la mejor manera de que es la justificación clásica, perdón, del derecho de propiedad, en el fondo, porque los bienes en principio son para utilidad de todos, el mejor modo de que esos bienes redunden en la utilidad de todos es precisamente a través de la propiedad privada, es el sistema más eficiente que hemos descubierto, que conocemos, digamos, para que sea posible que cada uno tenga lo suyo, lo mínimo indispensable al menos, para una vida razonablemente buena y la posibilidad de constituir una riqueza mayor. Eso es un primer elemento. En segundo lugar, se distingue como un segundo elemento. Hay una serie de condiciones que son propias de la vida social, ¿sí? Es decir, un conjunto de condiciones que posibilitan la vida social, que tienen que ver fundamentalmente con un orden jurídico, con la certeza jurídica y con una serie de instituciones que probablemente Ignacio conoce mucho mejor que yo, digamos, que precisamente permiten esa interacción ordenada en virtud de la cual surge el bien común. O sea, el sistema político tiene que ver precisamente con esto. Es un bien que hay un cierto sistema, es un bien común, digamos, que hay un cierto sistema político que garantizando ciertos derechos instituya ciertas autoridades, que haya instituciones diferenciadas, que cada una de las cuales tiene su propia función, etcétera. Y ahí la discusión es fundamentalmente técnica. O sea, si tú te fijas, esta reflexión es muy general y en cada ámbito hay una discusión técnica muy precisa. Y en último término, finalmente, el bien común propiamente tal es, en último término, como veníamos diciendo antes, el bien de la persona en cuanto socialmente participado, es decir, la virtud de los hombres. Que sea bueno, que sea útil a todos el vivir juntos, que por el hecho de vivir juntos yo pueda participar de una serie de bienes que yo por mi propia cuenta soy absolutamente incapaz de producir y que por su propia naturaleza están llamados a difundirse. El conocimiento, ¿sí? Las relaciones de amistad, ¿sí? La justicia, la virtud, el arte, que son bienes comunes, no en el sentido de que no tienen dueño, ¿sí? Sino en el sentido de que solamente son posibles en la medida en que cada uno, desde su propia posición, contribuya a su crecimiento, y solamente son posibles en la medida en que sean participados por muchos al mismo tiempo. Y en último término, finalmente, entonces, es la respuesta a la pregunta que veníamos haciendo desde el comienzo. ¿Por qué es un bien vivir juntos? ¿Por qué es un bien vivir juntos? Y cuando yo no puedo responder a esa pregunta, tengo que preguntarme muy seriamente qué es lo que está pasando. Una sociedad se divide en ese momento, en el momento en que parte de la sociedad considera que no es bueno para ella vivir con otra parte de la sociedad, y entonces empezamos a vernos como enemigos. Mira, interesante, interesante, porque en el fondo no es una cuestión abstracta, sino una cuestión que tiene esa relación directa con el día a día, porque a veces uno puede elevar estos temas en términos platónicos, aristotélicos, etcétera, pero en realidad es una cuestión que sucede en el día a día, digamos, en la unidad de la persona y en la relación de la persona en la sociedad y en la comunidad política, y luego en la Constitución y en la visión del Estado, la sociedad y la misma persona, o sea, volver a los fundamentos, como se llama este ciclo, los fundamentos del orden constitucional, que a veces parece que hubiese un consenso universal, y a veces nos encontramos en situaciones que no estamos tan seguros de que ese consenso así exista. Por eso es muy bonito esta reflexión, es muy práctico verdaderamente en el día a día. Y tú decías, Gonzalo, desde la posición de cada uno, entonces contribuimos a la sociedad. No es una perspectiva individualista, sino una perspectiva de comunidad. Sí, por favor, Ignacio, disculpa. Es que no quiero que se me olvide algo que conecta, como dices tú bien, Marcela, el día a día con lo que señalaba Gonzalo, y en términos más bien constitucionales. Precisamente porque los bienes que la virtud genera son bienes, por decirlo en términos económicos, gratuitos, porque son participables por todos, no están determinados por el principio de la escasez, ¿no? Como el conocimiento, ¿no es cierto?, la justicia, ¿no?, la amistad, la paz. Piensen, todo eso, ¿no?,
la gente muchas veces no repara en que precisamente cuando existen esos bienes humanos de la virtud, la justicia distributiva es más eficiente y más eficaz. ¿Ah? Porque como los bienes materiales están determinados por el principio de escasez, ¿ah? Es evidente que si las personas somos más moderadas, vamos a consumir menos nosotros lo que necesitamos y además vamos a quitarle menos al del lado, porque acordémonos que los bienes materiales necesariamente cuando yo consumo algo, en alguna medida se lo estoy quitando a otro, ¿no? O estoy reduciendo ese acervo común. Por lo tanto, si es que se pensara, ¿no es cierto?, en la virtud en términos de eficiencia, ¿ya? También sirve, porque efectivamente permite que esos bienes escasos, ¿no?, de orden material y que son necesarios y requerimientos de la dignidad humana, sean más participables por todos precisamente porque sus destinatarios están participando de ellos de una manera más virtuosa, ¿no?, sin acaparar, con moderación, sin consumismo. Por lo tanto, la misma justicia distributiva, las prestaciones sociales, los derechos sociales, son más extensibles cuando descansan en buena medida o en una medida básica en la virtud humana. Y en ese sentido, ¿cómo les parece a ustedes que debería ser el bien común en una sociedad política? Tengo como dos preguntas en una realmente. Por otro lado, también pienso un poco en el sentido de, frente al momento que Chile se encuentra hoy, en un momento constituyente, etcétera, que todos ya conocemos, ¿cuál sería ese rol también del derecho constitucional frente a este bien común que, por lo que hemos visto, no es solo un bien material, sino que también tiene bienes espirituales, y por lo tanto, o bienes inmateriales, para decirlo en esos términos? ¿Cuál sería en ese sentido, o cómo debería ser el bien común, y cómo puede impactar esto el derecho constitucional? ¿Qué puede hacer el derecho constitucional frente a ello? Lo dejo abierto al que quiera contestar. Yo creo que hay parte de esta respuesta que yo no me atrevo a contestar, porque finalmente, por una parte, es propia del constitucionalista, precisamente el pensar cuáles son las instituciones más adecuadas para eso. Es, por otra parte, un aspecto central de la discusión, de la parte más técnica, si se quiere, de la discusión de la Convención Constituyente. Yo sí me atrevo a decir una sola cosa, que va un poco en línea con lo que veníamos diciendo antes. Uno de los grandes malentendidos respecto de la idea de bien común es precisamente esta imagen tan frecuente de que el bien común sería una especie de condición definitiva de la sociedad que algunos conocen y entonces tendrían que proponerle o imponerle a los demás, o que mejor cada uno se imagina, y entonces hay que lograr ponerse de acuerdo hay que negociar más o menos la propia visión excluyente de ese bien de la sociedad para que la cuestión sea posible, pero siempre en el entendido de que ojalá no hubiera otros que piensan distinto de mí, porque así yo puedo imponerlo, digamos. O sea, es como finalmente la imagen del Führer. O sea, yo sí conozco en qué consiste este bien de todos y los conduciré para allá y ningún precio es demasiado alto para eso. Claro, ante esa imagen, evidentemente, la noción aparece muy temible, ¿no? Pero de nuevo, se trata fundamentalmente de algo que en primer lugar se constata más que proponerse. Y por otra parte, si es verdad, y esta quizás la prueba de fuego, digamos, si es verdad esto que estamos diciendo, si es verdad que hay una inclinación natural, intrínseca en la persona a esos bienes sociales, bueno, se trata, la pregunta por el bien común y por lo tanto también la pregunta por las instituciones, no tiene que ver tanto con modos técnicos de causar esos bienes, sino que tiene más bien que ver con modos de posibilitar. Tiene que ver con modos de posibilitar. Cuando un bien es natural, aquellos a quienes les compete ese bien son los principales agentes y son los principales interesados. Pensemos lo que pasa en el ámbito de la educación. No hay nadie más interesado que los propios padres en la educación de los niños. Y precisamente por eso son los propios padres los que más velan
por por la realización, por la plena realización de esa plenitud en sus niños. Y entonces, por eso, cualquier otra autoridad que participe en el proceso educativo tiene que contar con eso. No pensar una especie de imagen ideal de educación y tratar de imponerla por la fuerza, sino que canalizar esos esfuerzos espontáneos de los padres en la educación de sus hijos, que apuntan a la totalidad de la persona, canalizarlos en un orden que haga posible también, como aspecto de ese bien de la persona, la vida social. Y entonces yo formando niños virtuosos a mis propios hijos, formo también buenos ciudadanos. Si uno piensa en el ámbito, en el ámbito de la iniciativa económica, bueno, el principal interesado en el éxito de un negocio es aquel que participa en él. Si yo pienso en el bien de una ciudad, los principales interesados en que esta cosa funcione razonablemente bien son los vecinos. De manera que entonces la pregunta, y con esto cierro, la pregunta por aquello en lo cual consiste en concreto el bien común en una sociedad como la nuestra, no tiene que ser algo que cae desde el cielo como una especie de iluminación, sino más bien algo que se constituye desde abajo, ¿sí? Desde los vínculos sociales reales, que son los que constituyen la vida de las personas. El bien común no es atemporal, es siempre histórico, es siempre contingente, es distinto para cada sociedad y es distinto para cada sociedad en los distintos momentos de la vida de esa sociedad. Porque es dinámico, porque al final es el bien de personas concretas que viven de manera distinta, que piensan de manera distinta, que se relacionan entre sí de manera distinta y que tienen a su alcance bienes de distinto tipo. Oye, qué interesante, ¿eh? Porque a partir de eso también de repente nosotros en Constitucional tendemos a dejar como cuestiones de manera estática, a diferencia de lo que las cosas son, y tendemos a dejarlo regulado para que así quede como establecido, o lo totalizamos finalmente en un solo concepto y finalmente hacemos que el concepto pierda el contenido real que tiene, tal vez. Y en ese sentido, Ignacio, ¿cómo ves tú el rol del derecho constitucional frente al bien común? Con cierto escepticismo, para no decir pesimismo, ¿eh? Pero lo voy a explicar, y es un tema que con Marcela hemos conversado, y yo sé que seguramente también a Gonzalo le va a hacer mucho sentido. Yo acabo de decir que la Constitución o el constitucionalismo tenía ciertos problemas, ¿eh? Pero precisamente porque tenía esos problemas, no obstante eso, logró funcionar. Y logró funcionar más o menos razonablemente. Entonces la pregunta es ¿por qué? En primer lugar, porque las constituciones, si bien no promovían derechamente el bien común, tampoco lo impedían. Y en algún sentido lo facilitaban, ¿no? Al no impedir, estás facilitándolo de algún modo. Y porque la Constitución requiere de ciertos presupuestos sin los cuales la Constitución pierde su sentido. Y eso, así como ocurre, por ejemplo, en materia de bien común. El bien común, claro, es una realidad que suele encerrarse en un concepto, pero el bien común bien estudiado supone realidades previas. Por ejemplo, la virtud, la dignidad humana, lo decía Gonzalo, la subsidiariedad. Por lo tanto, no hay bien común como realidad total si al mismo tiempo no existen otras realidades. Análogamente, no hay constitución que funcione bien si no existen, ¿no es cierto?, ciertas realidades que se reconocen al menos. Como el bien común, como ciertos derechos clásicos que representaban muchos de ellos, por lo menos en algunos de sus aspectos, algunos bienes intrínsecos, y porque no lo impedía, ¿no? El problema del constitucionalismo hoy día es que como renuncia a la posibilidad de concebir instituciones compartidas conforme a una misma perspectiva de la vida buena, lo que hace, la verdad, es tensionar a la sociedad y transforma, ¿no es cierto?, lo que eran las bases que permitían el desarrollo
ya sea de la sociedad civil o el respeto de la dignidad humana, ahora lo hacen que esas instituciones no solo no sean reconocidas, sino que además las ataca derechamente, porque ya no entiende la sociedad como aquello sobre lo cual podemos, con nuestras diferencias entre moros y cristianos, ¿cierto?, compartir la vida en común en base a, valga la redundancia, cuestiones comunes. No hay vida en común si es que no compartimos algo mínimamente. Entonces, difícilmente puedo estar optimista respecto de cuando uno ve que en la Convención Constitucional lo que prima más bien es la suma de intereses, ¿ah? Por una parte, y por otra parte es la contraposición de intereses, y en tercer lugar la negación de ciertos bienes. Y cuando eso ocurre, malamente, ¿no es cierto?, una sociedad puede ser fuente de, como algunos dicen, de realización recíproca, ¿ya?, si es que no todos entendemos recíprocamente lo mismo por aquello que no está, que estamos llamados que no está rigiendo, como por ejemplo la Constitución y las bases de la convivencia humana jurídica, ¿no? Sí, si hay más tiempo, después me gustaría referirme a otros puntos o amenazas que se sienten en materia de derecho constitucional y que atacan el bien común, pero no me gustaría cortar, digamos, acaparar el tiempo de Gonzalo y de tus preguntas, Marcelo. No, estamos perfectos, de hecho vamos muy bien. Ha sido muy interesante y en realidad, claro, lo hemos conversado un poco los tres antes, ¿no? Que había esta cosa de principio, fin, norma, o sea, de la complejidad, pero también de la simpleza de lo que estábamos tratando. Y en ese sentido, tal vez me quedo un poco con lo que decías tú, Ignacio, intereses no son sinónimos de bien común en ningún sentido. Sobre todo en lo que estamos viendo hoy en día en la convención. Y en ese sentido uno podría decir que, ¿qué les parece a usted? Y con esto como para ir cerrando, y a lo mejor Ignacio puede ejemplificarnos más aún todas las contradicciones que uno ve con el bien común como constitucionalista día a día. Eso lo digo yo. Uno puede decir al final del día que a propósito de la unidad del ser humano, intentando sintetizar todo lo que hemos dicho, que me parece muy, muy interesante de verdad, he aprendido mucho. A propósito de la unidad del ser humano, a propósito de la virtud en la sociedad, entonces, y a propósito de la regulación que la sociedad puede hacer a través de una constitución, ¿es el bien común un objetivo, un fin objetivo propio de la comunidad política? Es como esa carta de navegación que ningún convencional, ningún presidente de la República, ningún órgano del Estado puede olvidar. Sí, definitivamente, pero yo creo que hay que hacer una distinción que es bien importante, que puede parecer un poco abstracta, pero al final, de nuevo, es súper práctica y cotidiana. Cuando yo me planteo in recto, cuando me planteo directamente, explícitamente el problema político, evidentemente el principio de mi reflexión es el problema del bien común. Pero esa no es la situación en la que vive la persona común y corriente en su vida cotidiana. O sea, una persona común y corriente en su vida cotidiana está pensando en sus propios problemas, está pensando en llegar a fin de mes, y está pensando en su trabajo, y está pensando en su familia. Pero no hay oposición, y ni siquiera hay mucha diferencia. Porque el problema acá es un poco lo mismo que decías tú, Marcela. En el momento en que uno radica el problema del bien común en la naturaleza social del bien humano, y por eso a mí me gusta decirlo así, no solamente la naturaleza social del ser humano, como que esta idea de que nos gusta estar con otros, no, es la naturaleza social del bien del hombre, el bien del hombre social. O sea, ese bien que cada uno quiere para sí, es intrínsecamente social, y ese punto es súper importante, porque es objetivamente social, al margen de las razones por las cuales yo lo busque subjetivamente. Es decir, acá no se trata de que yo, buscando mi interés particular por arte de magia, y más allá de toda intención, resulta el bien de todos. Se trata de que es un único bien, que yo lo puedo querer como bien común o lo puedo querer como bien individual, pero el bien que estoy queriendo es siempre el mismo.
sea, lo digo de una última manera y con un ejemplo a ver si se entiende. No es igual el fin de una institución que las razones subjetivas por las cuales se entra. Por ejemplo, no es lo mismo, en el caso del matrimonio, por ejemplo, no es lo mismo la respuesta a la pregunta ¿por qué se están casando ellos dos? Que la pregunta a ¿por qué existe la institución jurídica del matrimonio? Si yo le pregunto a ellos dos por qué se están casando, probablemente se están casando porque se quieren mucho, ¿sí? Y quieren ser felices en su vida, etc. Si yo me pregunto, sobre todo desde el derecho, que es particularmente frío, ¿cuáles son las razones por las cuales existe la institución jurídica matrimonio? Bueno, es básicamente para garantizar ciertos deberes, para garantizar ciertos derechos, para exigir ciertos deberes. Y precisamente por eso, en una vida conyugal normal, el derecho solamente aparece cuando la cosa ya saltó en pedazos. O sea, si un papá se preocupa de su hijo porque se lo manda el juez, significa que tenemos un serio problema, ¿sí? Pero el problema, pero sirve para mostrar el punto, porque en el fondo no es que una cosa son los intereses del papá y otras son las exigencias de la justicia que impone el juez. Se trata de que lo natural y espontáneo es que el papá cumpla con esos fines políticos y jurídicos de la institución matrimonial en razón de sus intereses, de sus intereses personales. No porque sean distintos, sino porque es una manera distinta, una perspectiva distinta de querer lo mismo. Entonces, cuando uno contribuye al bien social, contribuye a ese bien social fundamentalmente desde la perspectiva de su propio bien. Pero eso no significa que no esté contribuyendo efectivamente al bien social. Cuando Aristóteles explica esto, dice, mire, al final el vínculo social elemental es el de una amistad útil. ¿Sí? De una amistad útil. La amistad útil es cuando yo soy amigo de alguien porque me conviene. Pero claro, no es que lo uso porque me conviene, no es un instrumento para mí. Soy amigo de él. Es decir, tenemos un mismo bien. Y yo quiero efectivamente su bien. Quiero su bien porque me conviene, porque es el mismo que el mío. Pero hay una alineación objetiva. Entonces cada uno busca ese bien que es común desde una perspectiva singular, como sucede a dos socios comerciales, digamos. Pero objetivamente hablando, lo buscado es el bien común. Subjetivamente hablando, lo buscado es el bien particular, pero es un mismo bien. Lo mejor que puede pasar es que esa persona que busca su bien personal lo busque también como bien común, porque entonces la alineación entre estas dos maneras de considerarlo va a ser muchísimo mayor. Pero incluso es mínimamente suficiente, basta, no es el ideal, pero basta cuando cada uno busca su bien personal. Porque ese bien personal no es propiamente un bien personal, es una consideración personal de un bien que es común. Entonces, ojalá nosotros lográramos formar ciudadanos profundamente interesados en el bien común. Ojalá. Ahora, el mínimo es que sean justos. Ni siquiera. El mínimo es que realicen actos de justicia. No necesito ni siquiera que sean virtuosos en el sentido pleno de la palabra justicia. Basta con que no cometan injusticia y ya tengo un piso. Pero de ahí para arriba. De ahí para arriba. Bueno, interesante desafío. ¿Cómo lo ves tú, Ignacio, a partir del derecho y de la convención particularmente? Porque eso querías tú también argumentar, entonces me gustaría que nos contaras. Partiendo de lo que dice Gonzalo, que suscribo plenamente, por suscribo la idea, no a Gonzalo, porque estas ideas son previas, ¿no es cierto? Son realidades. Piensen, voy a poner los siguientes ejemplos constitucionales para graficar muy bien lo que él está diciendo. En parte, si bien la Constitución tenía el problema de visualizar a la sociedad de un modo contraponiendo la libertad individual con el poder, lo cual siempre tiene el problema de que cuando uno se fija mucho en los abusos del poder, deja de fijarse en los abusos de la libertad individual. Pero aparte de eso, como decía, funcionaba bastante razonablemente porque contenían las constituciones, y todavía algunas las contienen, ciertos principios que precisamente, como dice él, eran participables por todos, y que por lo tanto todos entendíamos lo mismo por aquella expresión. Y como eran participables por todos, ¿no es cierto?, independientemente de nuestras diferencias, eran aprovechables por moros y por cristianos, por ricos y pobres.
Y pongo un ejemplo, ¿no? Pongo dos ejemplos. El de la dignidad humana. La dignidad humana aprovecha a todos porque dice relación con, ¿cierto?, con destacar la primacía, ¿no es cierto?, la superioridad de lo humano, estoy hablando del punto de vista estrictamente racional y no sobrenatural, del humano como cúspide, ¿no es cierto?, de la creación, ¿no? El animal racional es superior a los animales, ¿no es cierto?, y al orden vegetativo, y por lo tanto merece como tal protección y respeto, ¿no? Eso tiene muchas bajadas, pero esa es una. La otra es la dignidad, ¿no es cierto?, como imagen, como seres creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no?, que además son complementarias. Pero una y otra, ¿no es cierto?, son aprovechables por todos, ¿no? Sin embargo, hoy día lo que prima, bajo la deconstrucción del lenguaje, es utilizar las mismas palabras, como decía Hobbes, para cambiarles el contenido y dejar a todos muy tranquilos, porque estoy utilizando la palabra justicia, sin embargo, como Hobbes decía, ya no es lo mismo. O para utilizar la palabra escritura, como decía Hobbes, pero para referirme a otra cosa. Entonces, piensen hoy día, la palabra dignidad se usa más bien como conquista, incluso a veces como usurpación. Lo que está detrás de la dignidad es que si yo logro algo es porque se lo quité a otro. Piense el simbolismo que tiene la plaza, ¿no es cierto?, de la dignidad. Es esto yo lo conseguí no solo por la vía violenta, sino porque le arrebaté a otro aquello que me pertenecía, sin importar los medios, ¿no? Y sin importar, digamos, que se trata de una dignidad que no es compartible por todos, sino porque la tienen algunos. Entonces, aquellas instituciones clásicas del derecho constitucional, en virtud de la cual todos podíamos sentirnos partícipes o partícipes de ello, hoy día efectivamente se ven borradas de un plumazo bajo el engaño de utilizar las mismas palabras, pero con un contenido absolutamente distinto. Y el otro ejemplo que pongo muy rápido es el de la subsidiariedad. La constitución política históricamente siempre supuso, ¿no es cierto?, la necesidad, salvo la primera versión francesa, digamos, siempre supuso la necesidad ineludible de la riqueza de la sociedad civil, ¿no? En que entre el Estado y los derechos había algo tan importante, ¿ya?, que era la sociedad civil, de lo cual emana, ¿no es cierto?, el principio de subsidiariedad. Bueno, eso está hoy día absolutamente desconocido. Cuando hoy día se habla de políticas públicas con perspectiva de derechos, o se habla de constitución o de derechos como fuentes de realización humana, quiere decir que tenemos un problema muy grave, como decía Gonzalo, porque quiere decir que la fuente de realización humana es aquello, ¿no es cierto?, que nos permite obtener algo por poder, por la fuerza, o muchas veces quitándosela a otro, sin existir bienes compartidos que nos permitan, que nos den un piso que nos permita ir construyendo una sociedad. Bueno, realmente es muy interesante. Yo creo que hay una dicotomía, no puedo dejar de comentar a propósito de lo que dice Ignacio en los minutos que ya nos quedan. Y después hacemos una pregunta que nos ha llegado para ir cerrando, pero no puedo dejar de comentar el hecho de lo que tú dices respecto de la dignidad y de esa famosa lucha que se supone por ciertos conceptos. Esa idea de que en el fondo ciertos conceptos son apropiables por algunos y no apropiables por otros. Creo que esa idea de falta de unidad es la que de pronto genera crisis propias en la idea de bien común. Entonces, porque en definitiva nos vamos hacia Hobbes, ¿no? Lo que tú decías de Hobbes. Y de ahí en adelante, digamos, mis derechos tienen relación sobre los tuyos, estos son los derechos que deben estar en una constitución, estos no deben estar, porque en el fondo se pierde la unidad del ser humano, la unidad de la sociedad y de la idea de los bienes que podemos alcanzar como comunidad política. Por lo tanto, ojalá que en ese sentido podamos ir hacia un camino de unidad y hacia el camino del bien común, enmendar el rumbo, ¿no? A propósito del momento que estamos viviendo. Quería hacerles una última pregunta, porque yo me podría quedar conversando con ustedes internamente aquí y lo pasaríamos fantástico.
Pero el tiempo, ustedes saben que sí es un bien escaso. Por ende, a propósito de bienes, les hago la pregunta, para que me la contestan cada uno brevemente. ¿Cómo se podrá resguardar el bien común en una nueva constitución cuando aparentemente en la convención se percibe que no hay un consenso siquiera, o no se ha hablado, incluso según lo que yo entiendo, de bien común? Qué difícil. Brevemente. Lo siento, esa es la pregunta que me hicieron. No es mi culpa. No, mentira. Yo creo que sí lo hay, ¿eh? Para poner un poco de humor. Yo creo que sí lo hay. O sea, lo hay, aunque sea mínimo, que un poco lo mismo que veníamos diciendo ¿Tienes antes. el consenso, Gonzalo, igual? Hay un piso mínimo tiene que haber. O sea, a ver, lo digo de otra manera. La razón por la cual fue tan preocupante, fue tan grave el modo en que se abrió la convención, con personas que se negaron a cantar el himno nacional, es muy simbólico. Porque ese sí que es un problema. Porque el significado de ese gesto es precisamente el poner en tela de juicio que estamos aquí haciendo lo mismo. Lo trato de decir de otra manera. La diferencia entre la contraposición entre, digamos, la conversación o el acuerdo entre posiciones excluyentes y el tipo de diálogo propiamente político es que la contraposición de posiciones excluyentes se resuelve mediante una negociación. ¿Sí? Yo negocio en el sentido de que estoy dispuesto a perder parte de lo mío para alcanzar parte de lo tuyo. ¿Sí? Y está planteado siempre en esos términos transaccionales. Un diálogo político es verdaderamente político cuando asume la forma de una deliberación común. Y la deliberación la deliberación, el acto de deliberación consiste en buscar y evaluar medios para un fin. Yo puedo deliberar políticamente, y nosotros de repente, ocasionalmente lo vemos en el ámbito de la discusión política, precisamente cuando descubro que lo que queremos en el fondo es lo mismo. Pero de nuevo, yo no puedo lograr que el otro que tengo al frente quiera lo mismo. Tengo que ir retrocediendo hasta que encontremos algo que en lo que sí queremos lo mismo. Tenemos que ir retrocediendo hasta los acuerdos fundamentales. Por eso no es posible discutir con una persona ideologizada. Porque con la ideología no hay fines comunes, porque su visión es por definición excluyente. Entonces, lo que uno espera es el mínimo de apertura para constatar que al margen o antes, no al margen, porque hay que incluirlas, pero antes de las diferencias de opinión fundamentales, estas personas están allí haciendo lo mismo. O sea, se trata de sacar un documento que sirva para todos, no solamente para los que piensan como yo, no excluyendo, no, mira, perdiste porque el tercio no lo sacaste, o sea, no hay manera, no tienes derecho a veto, ya sonaste. No con la lógica de la aplanadora, sino con la lógica de que esto no es para mí. O sea, no es una ocasión política para alcanzar mis proyectos. Es una deliberación común que tiene que ser aceptable para el otro, porque en último término, aunque me caiga mal, vivo con él. Entonces, lo que uno espera, y en últimos términos, lo que a veces da un poquito de desesperanza, lo que uno espera es esa apertura a ese tipo de diálogo. Lo que uno espera es que sea posible la deliberación. Hay materias políticas en el Parlamento en que hay que negociar, probablemente, no tenemos remedio. Pero una discusión como la discusión constitucional tiene que asumir urgentemente la naturaleza propia de una deliberación. Entonces, el hecho de que estén ahí, el hecho de que vayan todos los días, significa que en alguna medida, por minúscula que sea, hay algunas cosas en las que estamos de acuerdo. Bueno, esos son nuestro punto de partida. Y claro, y si estamos mínimamente de acuerdo, significa que el otro no es el cuco, po. Sí, sobre todo cuando las constituciones son un acuerdo en lo fundamental, o al menos un acuerdo procedimental. Ignacio, para despedirnos. Sí. Es cierto lo que dice Gonzalo, en que no estarían ahí si no estuvieran de acuerdo por lo menos en la necesidad de estar ahí y en la necesidad, digamos, de redactar un texto. El problema es que las motivaciones por las cuales están ahí y el texto que están concibiendo imaginariamente es tan radicalmente distinto que hacen difícil suponer las posibilidades de un diálogo, como decía, de una deliberación racional, fructífera y real. Porque, claro,
yo delibero sobre los mejores medios para alcanzar un fin, pero tengo que tener claridad respecto a cuál es el fin para elegir esos medios. Entonces, difícilmente se puede lograr eso cuando las iniciativas que hoy día uno ve en la convención apuntan precisamente a algo distinto, a que la deliberación es una máscara, pero es una máscara de, como dicen muchos, de relaciones de poder y dominación, donde ya que yo fui maltratado, ¿no? Y por lo tanto, ya que yo he sido minoría maltratada, yo ahora te puedo maltratar a ti, ¿no? Como la ley materialista de la historia, ¿no? Y claro, y muchos incluso de buena fe, porque el pesimismo antropológico es tan fuerte que no hay posibilidades, ¿no es cierto?, de hacer el bien, sino que hay que cuidarse de no matarse unos a otros. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que hoy día en el texto constitucional, más que esos mínimos comunes, lo que está introduciéndose es aquello bajo esa lógica, es decir, yo soy bueno, tú eres malo. Tú eres un humano, pero no persona. O hay cuestiones humanas que no son exclusivas de la persona. O la radicalización del yo, como dicen algunos. Estamos en una sociedad efectivamente consumista, egoísta en muchos aspectos, pero parece haber una preocupación de la radicalización del yo en el ámbito meramente material, como si lo moral fuera exclusivamente circunscrito, ¿ya?, al goce o a la prestación de bienes materiales, olvidándose por otra parte, y hay una nueva disociación de que la radicalización del yo en otras esferas o dimensiones de la vida, de la misma vida, de la vida única, no importan, porque ahí vale la vida privada. Entonces, por ahí viene la idea, ¿no es cierto?, de construir, ¿no es cierto?, la esfera de lo público, ¿no?, bajo la idea de derechos universales, prestaciones universales, bajo criterios de neutralidad. Pero usted que los criterios de neutralidad, el carácter de lo universal depende, ¿no es cierto?, de la configuración que yo tenga sobre algo que no es neutral, ¿eh? Entonces, la extensión del derecho universal dependerá de la consideración de quiénes son personas, de quiénes son destinatarios, de quiénes son titulares de derechos. Y ya no todos son titulares de derechos. Y ya no todos pueden participar en la construcción del bien común, porque el bien común es, ¿no es cierto?, monopolizado por el Estado. Porque precisamente como esto tiene toda una lógica de manual, como las personas son malas, ¿no?, y hay que desconfiar de ellas en sus iniciativas económicas o privadas, ¿no?, entonces es el Estado el gran no solo árbitro, sino el gran regulador, ¿no?, y dispensador de los distintos bienes humanos y sociales, olvidando también que la persona no es solo esa dimensión. Por lo tanto, se cae en muchas cuestiones que son radicalmente, que tienen un sinsentido y una contradicción abismante y notable, porque en el fondo se piensa, y con esto termino, construir una sociedad común, pero sobre parámetros que son, instrumentos que son evidentemente individualistas. Entonces es imposible lograr un fin con medios que no sirven para ese fin, porque están fuera de la órbita de eso. Bueno, una conversación muy interesante y necesaria, sobre todo en estos últimos tiempos, que nos permite reflexionar. Yo quiero agradecer profundamente a Gonzalo, que nos está acompañando aún siendo de la casa con toda una mirada bastante amplia de lo que significa el bien común, y también a Ignacio, que nos ha dado varias ideas de cómo el bien común puede conciliarse con el derecho constitucional, pero también de cómo no se ha conciliado, parece ser en algunos casos. Agradecerles a ambos porque es una conversación muy agradable, y invitar a todas las personas que nos ven a que puedan ver en el mismo canal de Encuentros por Chile este programa todas las veces que gusten. Nuestros alumnos, sobre todo, que para ellos también está dirigido este trabajo, y junto con el observatorio
Constitucional Polis de la Universidad de los Andes. Muchas gracias a todos. ¿Puedo pasar, perdón, un aviso? Sí, por cierto, estamos en el momento de los avisos. Esta conversación demuestra que el derecho no sirve en sí mismo considerado, y que esto demuestra que el derecho sin filosofía y sin filosofía política no se entiende. Exactamente, así es. Bueno, vamos por la unidad y el orden constitucional. Que estén muy bien, muchas gracias a todos y damos por cerrado este ciclo. Ya vendrá el próximo sobre solidaridad y subsidiariedad. Así que estén atentos y dignidad humana también. Un gusto, Marcela, un gusto, Gonzalo. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Un gusto.